Nazaret es un barrio de la ciudad de Valencia, situado en el distrito de Poblados Marítimos. Se encuentra en el extrarradio de la ciudad y limita al norte con el cauce histórico del río Turia y el Grao, al este con Puerto y el mar Mediterráneo, al sur con el nuevo cauce del Turia y con Pinedo y al oeste con el barrio de La Punta. Nazaret tuvo playa, pero el puerto se la arrebató. El vecindario se organizó para reivindicar que se mantuviera el núcleo de viviendas bajas y gracias a esta reivindicación se consiguió que Moreras se construyera en la otra parte del barrio. En los últimos años, la zona de Moreras está creciendo muy rápido. Urbanísticamente, tiene una tipología diferente a la zona de Nazaret. Además, también hay diferencias en el mantenimiento. Moreras tiene inmuebles nuevos. El parque de viviendas de Nazaret está envejecido. Desde la Asociación Vecinal de Nazaret nos hemos reunido para recoger opiniones de los vecinos y vecinas para ver cómo podemos impulsar el aunamiento de los diferentes distritos. Hemos realizado una serie de entrevistas para posteriormente desempeñar un estudio sobre cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos cubrirlas. El reto actual con la nueva población es cómo ampliamos los servicios de Nazaret para dar mejor respuesta a la gente de Moreras también. Vivas donde vivas dentro del barrio, una maravilla. Me integré prácticamente enseguida en el barrio, con su gente. Me he criado en este barrio, me gusta este barrio, me gusta vivir en este barrio. Y además tienes todos los servicios, ¿no? Entonces también, si no se da esa actitud en las personas que vengan a vivir, pues también propiciarla por parte nuestra. Ya, yo vengo a Nazaret porque soy de Nazaret. Yo toda la vida he sido de Nazaret. Y día a día es estar aquí, día y noche, mañana, tarde, a todas horas aquí. Prácticamente en Nazaret, todo lo que necesito está cubierto aquí en el barrio, entonces no necesito tampoco desplazarme mucho y lo intento hacer aquí todo. Por ejemplo, a la hora de criar los hijos ha sido pues, una maravilla porque todos sabes dónde están tus hijos en cualquier momento. Pues se han visto unos cambios. Los pocos que han habido han sido importantes, como por ejemplo la ampliación del puerto, la ausencia de la playa de Nazaret. Yo vengo a vivir ahí a las Moreras, diría, guau, qué guay, no sé, tiene sabor el barrio, ¿no? Me gustaría conocerlo y saber su historia. Saber sobre los orígenes de Moreras y cómo eran Moreras antes. La primera referència oficial que es té del barri de Nazaret data del 1720, any en què al lloc li van donar el nom de Llaçaret. El principal accés que tenia Nazaret des de la capital era l'antic Camí Nou o Camí de les Moreres. El 1916 es va autoritzar la construcció del barri de tramviaris que contribuiria a l'increment de la inquietud social i política. El 1966, els plans urbanístics per a Nazaret originats després de la dictadura franquista i la consegüent fugida de les persones adinerades van marcar l'inici d'un progressiu deteriorament socioeconòmic del barri, lliurant-lo als interessos industrials i a l'ampliació del port. Tot i això, la situació de pobresa i caos urbanístic van generar durant els anys de la transició el naixement d'un fort moviment veïnat al barri, percutint de la manera positiva en les millores del barri de Nazaret, després de la pèrdua de la platja per convertir-la en port i les seues tràgiques futures conseqüències, la construcció de l'asfalt al veïnat de la Punta.
La Punta és una part del terme municipal de València desconeguda per a molts veïns de la ciutat. Aquesta extensa porció d'horta productiva anexa al nucli urbà ha patit les darreres dècades l'impacte de la construcció d'infraestructures com la zona d'activitats logístiques. Oficialment pertany al districte de Quatre Carreres, però la seva condició de nucli rural i de població dispersa va portar els seus veïns a demanar la incorporació a la Junta Municipal de Poblats al Sud, amb els pobles de la qual Pinedo, Castellar, comparteix identitat cultural i social. Conocías a la madre, venía luego la hija, o sea, había ya una relación muy estrecha. Los compañeros eran todos pescadores. El 1988, l'Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret va elaborar la proposta de la reforma del Pla General d'Ordenació Urbana, que va permetre recuperar tota la zona de Moreres. Natzaret siempre ha sido un barrio estigmatizado. El abandono por parte de la administración generó una serie de problemas urbanísticos y medioambientales graves. Comenzó a surgir un grupo vecinal comprometido con luchar por su territorio y calidad de vida. La injusticia social sufrida originó la búsqueda de una mejora en el barrio, naciendo así la primera agrupación vecinal bajo el paraguas del Instituto Social Obrero. La participación ciudadana ya promovía las mejoras, como era la retirada de troncos de los solares o instalaciones de semáforos. Cuando un terrible accidente originado por dichos troncos causó la muerte de una vecina, coincidiendo así la primera movilización vecinal que finalmente se consolidó con la primera asamblea. Este movimiento vecinal buscaba cubrir necesidades básicas como tener agua potable, alcantarillado, alumbrado y asfaltado para conseguir mejorar la calidad de vida. Pero terminó siendo una potente actividad que no solo favoreció a salvar el territorio, como lo sucedido con el río y el derribo de las fábricas, sino que además creó una identidad propia al barrio. Desde los inicios, la asociación se ha preocupado por cosas básicas como las mujeres, la delincuencia, la educación, la integración y equiparación de servicios públicos como centros de salud, entre otros. En los años 80, con los ayuntamientos democráticos, Ayuntamiento y Generalitat cambiarán el uso agrícola por industrial para construir la sal. Natzaret y Valencia pierden una playa y La Punta y Valencia pierden la huerta. Natzaret plantea el Plan General de Desarrollo en 1999, resurgiendo así de nuevo el trabajo colaborativo vecinal para evitar la exclusión social. Moreras, una creciente urbanización que actualmente goza de bonitos parques y estructuras en las que estaba destinada a instalaciones industriales, se encuentra en la coyuntura entre el Oceanographic y el barrio de Natzaret. Con Moreras se pretendía construir la conexión entre el núcleo urbano de Valencia y Natzaret. Sin embargo, fue uno de los espacios que experimentaron el impacto del estallido de la burbuja inmobiliaria. A día de hoy, el barrio cuenta con más de 12.400 metros cuadrados de suelo terciario, dotados de un hospital de traumatología, las oficinas de la MSC, cafeterías, comercios, por lo que ya es un barrio con vecinos, tejido comercial y actividad empresarial. Porque vengas de donde vengas, estás viendo ya una serie de edificios modernos. Está bien construida por la sencilla razón de aceras anchísimas.
Y luego la arboleda lógicamente es joven, pero dentro de unos años crecerá. He caminado por ahí, me parece un sitio súper bonito y tal, pero de momento no he tenido oportunidad de interactuar con gente de allí, ¿no? Cuando empezó todo, nosotros lo veíamos como que deslavazado, ¿no? Que eran como champiñones que van saliendo y dices, ya que lo haces nuevo, vamos a ver en qué entorno está, mejorar Nazaret, hacerlo una seguida. No, yo Moreras lo veo como una oportunidad de reflejarse en lo que queremos. Yo vine a Moreras y digo, esto va a ser el futuro de Valencia con los años. El parque que hay en Moreras lo veo que lo utiliza mucha gente de Nazaret, entonces es un lugar de reunión y de concentración. Pero estaría guay poder organizar algunas quedadas, una vez allí, otra vez aquí, ¿no? El generar pues que la gente de Moreras vaya allí y luego nosotros también a la hora de planificar actividades también decir cuando salimos al barrio pues también tenemos ahora como dos barrios, ¿no? O sea, dos zonas. Se podía hacer algún tipo de encuentro también en el parque, no sé, algún tipo de un día de oye, pues juegos para los niños o lo que tal, algunas actividades para ellos y que más o menos se vayan relacionando la familia. Actualmente, el barrio de Nazaret cuenta con todos los servicios básicos: escuela infantil, escuela de formación de personas adultas, biblioteca, centro de salud, centro de servicios sociales, centro especializado de atención a mayores y un gran polideportivo. Centro de información juvenil, un mercado municipal y un mercado de calle todos los martes. Zonas ajardinadas y transporte público, así como acceso peatonal y ciclista. Nazaret alberga la historia y cuenta con agenda cultural, servicios e instalaciones. Yo me he sentido mucho más segura aquí que en otros sitios, la verdad. Y yo siempre lo he dicho, aunque tuviera dinero, yo me acomodaría mi piso muy bien, pero yo no me iría. Conecté con el barrio. Siento esa unión y mucha amistad y eso me encanta eso de ese barrio. Nazaret es como un pueblo. Sales, ves gente, tienes tus amigos de vez en cuando, oye, quedamos para almorzar y tal. La facilidad de estar entre medias de la playa y el centro y vertebrado por el río, pues te da muchas opciones. Sí, claro, yo me siento que es de la misma zona. O sea, realmente Morera es como si una extensión de Nazaret. Hasta que no pusieron el cartel de Moreras en la parada, para mí yo estaba en Nazaret. Yo tengo relación con gente de Moreras que vivían aquí en Nazaret y se han ido ahora a vivir a Moreras. Yo considero que esto es el mejor sitio para vivir en Valencia. Viviendo cerca de Nazaret, viviendo cerca de la playa. Nazaret es un barrio para redescubrir con Moreras. Desde cuando me mudé aquí es verdad que mis amigos dicen, oye, porque tú ahora todo el tiempo estás en Nazaret. Está muy bien a nivel de transporte, comunicaciones, autobuses. Tienes tu palmerita, el césped, que me encanta. Normalmente tengo siempre muy presente el comercio de proximidad. Para mí es fundamental. ¿Qué ocurriría si juntáramos fuerzas entre vecinos y distritos? Si lográramos potenciar las cosas que nos hacen confluir y luchar contra nuestras diferencias. Este es el objetivo de este documental: aunar fuerzas y sentimiento de barrio, ser uno, mejorar los servicios básicos y con ello el barrio y el vecindario confluir. No, amenaza en absoluto, al contrario, yo creo que es una buena fotografía de Nazaret. Yo pienso que en Moreras la gente que está instalada allá, pues quizás a lo mejor todavía no se ha activado en cuanto a conexión Nazaret y Morera. Yo a mis vecinos y yo les he comentado que he conocido a la asociación de vecinos y no tienen ningún estigma ni nada, y están dispuestos. Están abiertos a colaborar y una predisposición. No, Nazaret lo que hay que hacer es un gran plan de rehabilitación, que es lo que se está haciendo. Incrementar la identidad, la autoestima del barrio.
Yo el caso de los distritos no sabría cómo arreglarlo o organizarlo. El entuerto que hay aquí es complejo. Es todo una misma barriada. Sin embargo, es una barriada que tiene 3 distritos dentro de Valencia. Unificar lo que es, ya te digo, esa zona física. Y de, a lo mejor, a esta regeneración, pues un poco integrar estas 2 zonas que en realidad es una. El polo de población, digamos que se desplaza hacia Nazaret. Pienso que habría que hacer un reestudio de la ciudad de Valencia y ver cómo se organiza todo a ese nivel. Las actividades, todo lo que sea a nivel administrativo, depender de una unidad administrativa del marítimo, la que sea. Hemos perdido el mar. Si no queremos perder la esencia... Va a haber como 3 barrios que todavía tienen que vertebrarse. Estamos para, entre todos, conseguir cosas para nosotros mismos, conocernos y poder hacer lo que podamos por nosotros. Quiero salir a la calle, conocer a la gente que veo. Somos vecinos, entonces nos podemos ayudar. Nazaret y Moreras igual nos hacen más caso en algunas cosas, ¿no? Servicios, vías de acceso, la contaminación del puerto, o sea, todos esos puntos que afectan a ambos por igual. Sí que van a haber puntos de interés común. Está, por ejemplo, la parte del río, que es muy importante, toda la vertebración del río que se acabe, que sería una manera de conectar a través de pasos de peatones un lado con otro y a lo mejor la gente iría cambiando un poquito más de... Como de la nada se ha creado un barrio que actualmente está creándose todavía, entonces hay cosas a arreglar. Conocer y entender necesidades y ofrecerte como persona para ayudar a lo que haga falta, que al final eso es el barrio, que todos unidos se consiguen más cosas que las personas solas. Mover eso, un poco la vida social y que la gente se haga por la calle. El río hará que esa gente venga para acá a Moreras y ayuda a que lleguen a Nazaret. En 2015, el Área de Desarrollo y Renovación Urbana inició el concurso de ideas para diseñar el parque de desembocadura, que tendría un impacto directo en Moreras. El proyecto elegido para el diseño del parque recibe el nombre de Confluir, que logrará la conexión verde del cauce del Turia con todos los poblados marítimos en general y especialmente con el barrio de Nazaret. La iniciativa, que recupera la morfología original del río y mitiga el impacto acústico y visual del puerto, une Nazaret con el resto de la ciudad y tiene los objetivos de renaturalizar y reparar a nivel ecológico, urbano y social con el modelo de ciudad verde. El transporte nocturno aquí no llega, pero algún restaurante, alguna cosa así un poco más que diga la gente, pues vamos a probar a venir para hacia aquí. Para tomar una copa, un pub, cafeterías. Aquí no existe nada de eso en Nazaret. Siempre miro, por ejemplo, la calle Altamar y digo, ay, qué pena, aquí se podría hacer tantas cosas. En Moreras hacen falta muchos servicios que, claro, al ser un barrio de nueva construcción, pues está muy limitado para hacer el día a día. Pues tiendas, fruterías, panaderías. Como en Moreras tampoco ahora mismo hay comercios que la gente de Nazaret pueda ir allí, y aquí en Nazaret tampoco hay muchos comercios que la gente de Moreras pueda venir aquí, entonces la relación muchas veces se da en el supermercado. No hay guarderías, no hay, o sea, faltan muchos servicios básicos que se van a crear en los próximos años. Se nota que este barrio antes tenía más bares, comercios, ¿no? Falta mucha vida social por aquí, faltan bares, restaurantes, cafeterías. Antes sí que cubríamos muchas más. Ahora en Nazaret han empezado a cerrar cosas, es muy distinto las compras. Lo que es la compra diaria no es necesario, pero lo que es el tema de electrodomésticos, productos electrónicos, hay que buscarlos fuera. Yo creo que no complicaría la unión entre los barrios, se podría complementar. A lo mejor lo que uno no tiene, tiene el otro y todos nos ayudamos entre todos. Entonces buscar la manera de conectar. Quizás el ayuntamiento concretamente ponga más atención a cuidar un poco más este barrio. Para mi parecer, Nazaret está un poco abandonado. Nos han ido quitando cosas y comodidades. Que no necesitan ustedes hacer un gasto millonario.
hombre, entiendo que hay cosas que hay que arreglar. Pues una de las cosas que más pena me da es ver muchas viviendas tradicionales de estas que están medio abandonadas. Pero es verdad que en cuanto a la oferta comercial y tal, sí que tengo que salir para hacer algunas cosas o tengo que ir al banco, ¿no? Eso no lo puedo hacer aquí, o correos o algo así, ¿no? Estas cosas. Si ayudas a que los de Nazaret vengan para acá, van a ayudar a que se produce para allá, entonces como yo creo que ya es la unión de que se hará que la gente quiera invertir en restaurantes y bares también. Va a haber público para demandante de nuevos servicios y hay servicios que no existen. Propostes que necessiten Nazaret, Moreres, per poder confluir de gran escala. Final del riu. Connexió ciclista. Enterrar vies. Institut. Algunes més petites a curt mig termini. Millorar transport públic. Millorar l'entrada de trànsit rodat a Moreres. Crear algun esdeveniment cultural a la zona de Moreres. Se entierran en las vías, genial. Yo estoy deseando. No veo el momento en el que metan una grúa para... Si las vías se soterran finalmente, Quatre Carreres crecerá hacia aquí y Nazaret crecerá hacia Quatre Carreres. Hay que hacer el soterramiento de las vías del tren. El crecimiento viene por ahí y falta pues eso, la actividad comercial en las plantas bajas que no conocen esto, que llegará. Todo ese tramo hay que está por desarrollar y podrá pasar todo el mundo en bicicleta, todo el mundo corriendo y todo el mundo paseando. También me gusta mucho conocerme, pararme a hablar y conocer a la gente y ayudarles en lo que haga falta. Creo que eso conecta, ¿no? Y fortalece un vínculo que es muy necesario a día de hoy en esta sociedad. La interacción la van a dar los niños, porque a medida que un cumpleaños, la comunión, ya se empiezan a invitar unos a otros y se mezclan. A mí me gustaría que fuéramos, porque así, más gente, más grande todo, y me gustaría que todo fuera lo mismo, uno.